Saludos a todos, bienvenidos al canal Clases, Ciencias y Educación. Soy el profesor Juan Arturo Briones González, profesor de Química, y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema relacionado con estequiometría que llamamos el reactivo limitante. Primero me gustaría que ustedes recordaran si esta palabra estequiometría les viene a la mente o si la han trabajado en algunas clases en sus diferentes escuelas, ya sea secundaria o preparatoria. Pero bueno, aterrizando un poquito en lo que significa la estequiometría, vamos a pensar en cómo a partir de la ley de la conservación de la materia, donde si ustedes recordarán, la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma, tendríamos que entender lo siguiente. Si yo tengo dos átomos de determinado tipo y los hago reaccionar con dos átomos de otro tipo, lo que tendría que obtener es un producto equivalente a la cantidad de materia que utilizamos. Para eso me permito utilizar como ejemplo algo más coloquial, por ejemplo, cómo preparar una pizza, donde, bueno, aquí tenemos nuestras instrucciones, ¿no? Si ustedes se fijan, aquí abajo dice, imagina una pizza que necesita 2 porciones de cada una de las cosas que están ahí en la imagen para su preparación. Entonces vamos a poner algún ejemplo, ¿no? Si requiero 2 de cada cosa para formar una pizza, significa que hay algunos ingredientes que van a alcanzar para hacer la pizza completa, pero algunos ya no van a alcanzar. Vamos a hacer el ejercicio con lo que tenemos, ¿no? Entonces requerimos 2 de cada cosa. Vamos entonces a tomar 2 rebanadas de pepperoni, por aquí están. Me imagino que estos son jitomates, por acá voy a poner el tache. Me imagino que estos son pimientos, voy a ocupar 2, en este caso los de color verde. Aros de cebolla, por ahí tengo 2 que también voy a tachar. 2 rebanadas de champiñones, ahí tengo 1, tengo 2 por acá. Rebanadas de piña, vamos a tachar 2. Por acá tengo rebanadas de queso, tengo 1 y 2. Aceitunas negras, voy a tachar 2 también. Estos camarones van a ser también 2 los que necesito para mi pizza. 2 rebanadas, me parece que no sé si sea jamón o algún tipo de carne fría. Bueno, vamos a imaginar que sea una carne fría. Ahí tengo 2 también. Y algunas hierbas, ¿no? Me imagino que es como hojas de lechuga, pero bueno, requiero 2. Entonces, si ustedes se fijan, para hacer una pizza, sí me alcanzan los ingredientes que tengo si yo lo que necesito es 2 porciones de cada uno de los alimentos que están ahí. Pero si pensáramos en hacer una segunda pizza, ¿qué sucede ahí? Bueno, lo que sucede es que nuevamente requiero 2 ingredientes. Entonces ahora voy a poner en otro color, ahí tengo 2 ingredientes de champiñón. Tengo, por ejemplo, pimientos, si me alcanza. Cebollas también me alcanza por acá. Hierbas también me alcanza por acá. Camarones también me alcanza. Aceitunas también me alcanza. Pero fíjense qué sucede con los demás ingredientes. Por ejemplo, la piña ya no alcanza para hacer una segunda pizza. De igual manera, la carne fría tampoco. La rebanada del queso solo queda una. Y entonces eso significa que he llegado al límite de ingredientes para poder obtener 2 pizzas como tal. Entonces, el reactivo limitante es algo parecido a lo que estamos viendo en este ejemplo, solo que en lugar de utilizar alimentos como rebanadas de piña, salami, champiñones, lo que utilizamos son reactivos. Si yo tengo una cantidad de reactivos para formar determinada cantidad de producto, el reactivo limitante me está indicando que hay un compuesto o una sustancia de todos los reactivos que va a llegar a su límite antes de que lo hagan los demás. Esto es importante que lo reconozcamos como un elemento fundamental en una reacción, porque de acuerdo con la ley de la conservación de la materia simplemente va a sufrir una transformación. Es decir, que yo voy a lograr la reacción química mientras tenga reactivo suficiente para que se pueda dar esta reacción. Y como vemos en el ejemplo, si yo quisiera tener una pizza como producto, claro que me alcanzan los reactivos, como ya vimos en los ejemplos. Pero si quisiera 2 pizzas o más, ya no podría. ¿Por qué? Porque el reactivo se ha acabado en algunos ingredientes que están formando parte de la receta original. Entonces, resumiendo esta parte, el reactivo limitante refiere al reactivo o a la sustancia que se limita o que se agota primero dentro de una reacción. Vamos a ver qué tan importante es esto para la estequiometría, porque como tal esta disciplina lo que se enfoca es identificar
las proporciones de reactivo que se requieren para obtener determinado producto. Y esto lo podemos medir a través de moles, a través de gramos, a través de átomos con el número de Avogadro. Bueno, en este caso vamos a trabajar con medidas ya sea de moles y de gramos para que se facilite esta comprensión. Tenemos entonces que el reactivo limitante, como lo dice el enunciado, es la sustancia que se agota primero para que pueda ocurrir una reacción. Ahí tenemos una reacción de aluminio con óxido férrico que nos da como resultado o como producto el óxido de aluminio y el hierro como elemento separado. Lo primero que tendríamos que hacer para identificar el reactivo limitante es acordarnos de la sesión de la clase anterior donde hablamos del valor de un mol. Pero también es importante, como lo dice el punto número 1, necesitamos balancear la ecuación o la reacción química. Por el método tanteo, que es un método que para muchos es fácil por utilizar los elementos que están participando, tomamos en cuenta lo siguiente. Primero, balanceamos metales. Tengo dos átomos metálicos de aluminio, por lo tanto, el coeficiente de este lado tendría que ser 2. Por otro lado, tengo dos átomos de hierro, como se muestra en esta parte del reactivo, y por lo tanto el producto me debería de dar también dos átomos de hierro como coeficiente. Finalmente, si ustedes notan, el oxígeno tiene 3 oxígenos en el reactivo y 3 en el producto. Por lo tanto, estamos ahí correctos. Entonces, mi balanceo quedaría así. 2 aluminios, un óxido férrico me produce óxido de aluminio y 2 átomos de hierro. Ya está balanceada mi reacción. Es importante saber esto, ¿por qué? Porque en términos de mol, sabemos que yo necesito 2 mol de aluminio, 1 mol de óxido férrico para producir 1 mol de óxido de aluminio y 2 mol de hierro. Los coeficientes me están indicando cuántos mol estoy ocupando de cada uno de los reactivos y también cuántos mol obtengo de cada uno de los productos. Ahora bien, si necesitamos saber las cantidades en gramos de cuánto representa, bueno, para eso es importante tener a la mano nuestra tabla periódica. En la tabla periódica vamos a identificar el peso molecular de cada uno de los elementos, en este caso los compuestos que forman parte de mis reactivos. Entonces tendré que ir a la tabla periódica y buscar mi átomo de aluminio. Como ya hemos mencionado anteriormente, vamos a hacer redondeo. 26.98 corresponde a 27. Quiere decir que un mol de aluminio tiene 27 gramos. ¿Sí? Ahí le voy a poner 27 gramos sobre mol. ¿Sí? Sin embargo, tengo que multiplicar esta cantidad y la debo de multiplicar por 2, ya que son 2 moles los que se ocuparon para obtener mi reacción completa. Entonces, para que no se revuelva, voy a poner ahí con una flecha, pero ustedes saben que es un resultado de igual. Me da un total de 54 gramos por cada, bueno, gramos mol, ¿no? En este caso, que serían los equivalentes a 2 moles. Ahora bien, vámonos con el óxido férrico. Voy a utilizar otro color para que no se confunda. Buscamos nuevamente en mi tabla periódica el peso molecular del hierro. Me dice que es de 55.85, entonces lo voy a redondear a 56. El del oxígeno es de 15.99, lo vamos a redondear a 16. Pero tomen en cuenta lo siguiente, son 2 átomos de hierro los que están interviniendo en la reacción, en el compuesto, y son 3 átomos de oxígeno los que están interviniendo en el compuesto. Háganlo con calma, ya tengo yo el resultado. Me dice el resultado que un mol de óxido férrico me da en total 160 gramos sobre mol. Ajá. Entonces, si yo comparo el resultado que tengo en el aluminio, son 54 gramos, y si comparo con el resultado que tengo del óxido férrico, voy a lograr entender que se necesitan 54 gramos de aluminio con 160 gramos de óxido férrico para que se produzca la cantidad de óxido de aluminio que tengo como producto y la cantidad de hierro que está en el producto. De hecho, ya hice el resultado, ya hice yo la operación. En el caso de aluminio, del óxido de aluminio, si ustedes se fijan, aquí solamente tengo un mol, ¿no?
como lo vemos en la fórmula. Y un mol de óxido de aluminio corresponde a 102 gramos, ¿sí? Por cada mol. En el caso del átomo de hierro, ya hemos hecho la revisión, que era igual a 56, por lo tanto, 2 mol, ahí lo voy a poner, 2 mol es igual a 112 gramos, ¿sí? Lo importante de la estequiometría es que también ustedes puedan comprobar que la cantidad de reactivos debe de ser igual a la cantidad de productos en términos de masa. Si yo sumo 160 y 54, me debe de dar un resultado igual a la suma de 102 más 112 que corresponde a los productos, ¿sí? En algunos casos, si yo requiriera calcular el número de moles que están presentes en una reacción química, lo que puedo utilizar es la fórmula del número de moles, que también en un video anterior ya hemos trabajado. En ese valor nosotros podemos calcularlo con la masa del compuesto. En este ejemplo no teníamos la masa del compuesto, pero sí teníamos en la tabla periódica la posibilidad de buscar el peso molecular, y eso se divide precisamente en el peso molecular. Bueno, vámonos a un segundo ejemplo. En este nos dice, tenemos la reacción de la fotosíntesis. ¿Cuál de las dos sustancias corresponde al reactivo limitante? Nuevamente, el hecho de que nos pidan identificar el reactivo limitante hace la sugerencia de que solamente se refiere a las sustancias que forman parte de los reactivos, y los productos no nos van a servir para calcular el reactivo limitante. Sin embargo, en la reacción química algo que tenemos que hacer siempre es balancear la ecuación. Por eso es importante tomar en cuenta pues cuántos carbonos, cuántos hidrógenos y cuántos oxígenos tenemos tanto de reactivos como de productos. Empezando por los carbonos, fíjense, en la glucosa, que es esta que estoy subrayando, esta molécula tiene 6 átomos de carbono. Esos 6 átomos de carbono deben estar representados en el reactivo. Ojo con eso, no puedo ponerle CO6. ¿Por qué? Porque estaría alterando la composición química del compuesto. Pero lo que sí tengo que hacer es poner como coeficiente un número que equivalga al producto que ya tengo. En este caso es muy simple, es únicamente poner ahí un 6. 6 átomos de carbono como reactivo me dan también 6 átomos de carbono como producto. Ahora vámonos con el hidrógeno. En el caso del hidrógeno, fíjense cómo los 12 hidrógenos están en la molécula de la glucosa. Y estos 12 hidrógenos deben formar parte también de la reacción desde el reactivo. En el reactivo el agua tiene 2 hidrógenos. Para que yo pueda tener balanceada la reacción, necesito el coeficiente de 6. Porque 6 multiplicado por 2 hidrógenos me da un total de 12. Hasta aquí espero que no haya ninguna duda. Nos queda el oxígeno. En el caso del oxígeno, fíjense lo que sucede. En los reactivos, lo que pasa es que nuestra molécula de agua no solamente se ocupó una, ocupamos en total 6 moléculas de agua. Y además ocupamos 6 de dióxido de carbono. Eso alteró el oxígeno. Si ustedes se fijan, aquí alteró al oxígeno y por lo tanto tengo 6 oxígenos, pero también de este lado se alteró el oxígeno. De por sí ya había 2 en el dióxido de carbono. Ahora con el coeficiente de 6 tengo un total de 12. 12 del dióxido de carbono más 6 del agua me da un total de 18. Voy a apuntar aquí el número para que no se les olvide. Ese 18 ya está influenciado por los productos que tengo tanto en la glucosa como en el oxígeno diatómico. Fíjense cómo en el caso de la glucosa, de estos 18 ya ocupé 6 en la glucosa. Por lo tanto, de esos 18, ahora nada más me quedan 12. De esos 12, debo de distribuirlos en esta molécula de oxígeno diatómico. Como es diatómico, ocupa 2 oxígenos por cada uno. Y por lo tanto, el coeficiente que me va a permitir encontrar el resultado sería entonces 6. Si ustedes notan, ahora el resultado pues nos queda de esta manera. 6 moléculas de agua más 6 de dióxido de carbono me dan como resultado una molécula de glucosa o un mol de glucosa y 6 mol de oxígeno diatómico. ¿Cómo calculo el reactivo limitante? Bueno, nuevamente tendría que yo calcular el valor de un mol
multiplicado por el número de veces que se repite mi compuesto. En este caso voy a comenzar con el agua. En el caso del agua, un mol de agua, ya hice los cálculos, un átomo de hidrógeno, su peso molecular es 1, el peso molecular del oxígeno es 16 gramos mol, ya redondeado, y por lo tanto me da un total de 18 gramos, ¿sí? Por cada mol. Pero fíjense que no tengo solamente un mol, tengo un total de ¿cuántos? De 6. Ajá. Tengo un total de 6 y aquí, bueno, puedo poner el símbolo o la unidad mol. ¿Para qué? Para que mol se elimine con mol. Y entonces, al multiplicar, me quedarían 6 por 18, me queda un total de 108 gramos. ¿Sí? Entonces ahí tengo la cantidad de agua en términos de gramos que requiero dentro de la fórmula de la fotosíntesis. Ahora bien, vámonos con el dióxido de carbono. Ya calculé el valor de un mol de dióxido de carbono. Un mol de dióxido de carbono tiene un total de 44 gramos mol. ¿Sí? Ahí lo voy a poner, 44 gramos sobre mol. ¿Sí? Perdonen la letra, es difícil escribir con el mouse. Pero fíjense, no tengo un mol. De acuerdo con el coeficiente, yo tengo un total de 6 y tengo 6 mol. Entonces, mol se elimina con mol y me va a quedar el resultado en gramos. El resultado en gramos lo voy a poner aquí con una flechita para que no se confundan. Me da, ya hice por acá el cálculo también, me da un total de 264. Ahí está, 264 y las unidades correspondientes son gramos. Entonces ahí tengo el resultado de número de gramos de acuerdo a la fórmula general de la fotosíntesis. Fíjense, si yo obtengo el valor del peso molecular de cada una de las sustancias de productos, acá por ejemplo me va a quedar un total de 108 gramos, ¿sí? Por cada mol, porque eso es lo que representa un mol de glucosa. Y por otro lado, en el caso de los 6 mol de oxígeno diatómico, ya también tengo el cálculo, me queda un total de 192 gramos, ¿sí? En total de 6 mol. Pero fíjense, en el caso del reactivo limitante, recuerden que es la sustancia que se agota o que está en términos de masa, que se agota primero, ¿no? Si tuviera una cubeta con agua, una cubeta con dióxido de carbono, aunque ya sé que no son gaseosos los dos, y los voy virtiendo de gramo en gramo, el primero que se va a agotar en este caso va a ser la molécula del agua. Por esa razón, la voy a subir aquí, por esa razón la molécula del agua se considera como el reactivo limitante. ¿Sí? Ahí esto se iba muy feo ahí, esa parte no, la voy a poner con una pluma. Este es mi reactivo limitante. ¿Sale? Las 6 moléculas de agua. ¿Por qué? Porque es una cantidad menor a la que yo obtengo de dióxido de carbono para la fórmula, para obtener la glucosa en la fotosíntesis. Y bueno, tenemos ahora un ejemplo en el cual nos piden lo siguiente. Dice, ¿serán suficientes 2 mol de oxígeno para consumir por completo 120 gramos de hierro y producir óxido férrico? Bueno, lo que tendríamos que hacer primero es balancear nuestra reacción. En este caso, ocupamos 2 átomos de hierro en el producto, pero en el reactivo solamente vemos 1. Por eso, de momento, voy a poner aquí un número 2 como coeficiente. Ahora bien, en el caso del oxígeno, si ustedes se fijan, entre 2 de reactivo y 3 de producto hay una relación directa. En este caso, si yo aquí pongo como coeficiente el 3, voy a encontrar que el 3 por 2 me da un total de 6 oxígenos. Para que yo tenga también 6 oxígenos de producto, lo que necesito es ampliar el coeficiente. En este caso, un 2 que al multiplicarlo por 3 oxígenos me da un total de 6. Pero fíjense cómo este 2 de coeficiente ahora también afectó al hierro. Ahora no tengo solamente 2 átomos de hierro, sino que tengo un total de 4. Por esa razón voy a borrar aquí este 2 y voy a poner ahora como coeficiente el 4. Bueno, de momento esta es nuestra ecuación balanceada, ¿sí? 4 átomos de hierro más 3 moléculas de oxígeno diatómico me da un total de 2 veces óxido férrico o 2 mol de óxido férrico. La pregunta dice,
¿Cuánto será suficiente si 2 mol de oxígeno para poder consumir por completo 120 gramos? Entonces lo primero que tendríamos que hacer es calcular los valores que ya tengo ahí, ¿no? Tanto del hierro como del oxígeno como reactivos. Fíjense, tengo aquí un total de 4 mol, ahí voy a poner, ¿no? 4 mol es igual, en el caso de hierro ya tengo aquí mi dato, son 224 gramos, ¿sí? Por otro lado, de oxígeno diatómico tengo un total de 3 mol. Ahí lo voy a poner. 3 mol es igual. Y el total me dice que son 96 gramos. Ahí lo voy a poner, ¿sí? 96 gramos. Bueno, esto es lo que tengo de momento para poder hacer mi reacción. ¿Qué es lo que tengo que ahora hacer? Primero, tendría que ver cuánto corresponden 2 mol de oxígeno diatómico, porque es una proporción que me están pidiendo en el ejercicio. Entonces, 2 mol, que sería una proporción que yo puedo poner aquí, ¿sí? 2 mol de oxígeno diatómico, lo que no sé es cuántos gramos me dan con esa proporción. Eso es lo que yo tendría que identificar. Si ustedes recuerdan, por estas reglas de 3, podríamos identificarlo de esta manera. Los valores opuestos se van a multiplicar entre sí. En este caso, 2 mol va a multiplicar a 96 gramos. Y lo voy a poner aquí abajo. Voy a ponerlo de este lado. Sería 2 mol multiplicado por 96 gramos. Ahí está. ¿Sí? Y todo esto se va a dividir entre ¿cuánto? El valor restante sería el que tenemos por acá, 3 mol. Entonces lo voy a dividir entre 3 mol. Si ustedes se fijan, aquí ya tengo yo la manera de eliminar unidades. Puedo eliminar mol con mol y entonces únicamente las unidades me van a quedar en gramos. De hecho, ahí voy a poner mis unidades. Fíjense, si yo hago la multiplicación 2 por 96 y lo divido entre 3, ya también tengo mi resultado. Me da un total de 64 gramos para una proporción de 2 mol. Acuérdense bien de este dato, 64 gramos es la cantidad de gramos que yo requiero para una proporción de 2 moles. Pero aún no acaba este ejercicio. ¿Por qué? Porque me está diciendo que con esa cantidad, con 64 gramos, yo quiero saber si son suficientes para consumir un total de 120 gramos. ¿De quién? 120 gramos de hierro. Entonces necesito hacer una proporción ahora con el hierro. Me voy a regresar a este punto. Lo voy a encerrar en un rectángulo para que no haya ningún problema y no nos confundamos. ¿Sí? En este rectángulo voy a hacer mi proporción. Tengo que 4 mol son iguales o equivalentes a 224 gramos. Pero yo no tengo 224 gramos, solamente tengo 64 gramos. ¿Sí? Hasta el momento es lo que yo sé. Entonces lo que tengo que hacer es encontrar una proporción equivalente a la cantidad que me están proporcionando de acuerdo a los gramos. En este caso también ya hice mi proporción, pero fíjense, aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Voy a borrar los datos que ahorita no me hacen falta. Por lo siguiente, sabemos que 224 gramos me producen en total 96 gramos de oxígeno, porque era la proporción de oxígeno para saber si se requiere hierro. Y lo que también tengo son los 64 gramos, pero fíjense, los 64 gramos no van en ese punto, no van ahí. ¿Dónde van? Debo de ponerlos, aquí voy a poner la pluma, los debo de poner acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque los 64 gramos es la cantidad de oxígeno, ¿sí? No es la cantidad de hierro. La cantidad de hierro es la que no conozco, esa es mi X. En este caso, al despejar y al conocer X, voy a poder identificar si esa X vale 120, significa que sí los puedo consumir. Si es más de 120, significa que va a sobrar. Y si es menos de 120, significa que le va a faltar. Entonces, haciendo las operaciones, tenemos que 64 gramos multiplica a 224 gramos. ¿Por qué? Porque por una regla de 3, nuevamente, estos valores
opuestos, lo voy a poner aquí así, estos valores opuestos se deben de multiplicar y tendríamos lo siguiente, 224 gramos multiplicado por 64 gramos, ahí está, ¿sí? Y todo esto dividido entre 96 gramos, que es la unidad que me queda en la proporción de la regla de 3. Acuérdense que valores opuestos se multiplican y se dividen entre el que queda vacío. Entonces, también unidades podemos eliminarlas. Gramos se elimina con gramos. Y entonces también ya me adelanté a obtener el resultado. El resultado en este caso es 149 gramos en total. Fíjense, este es mi total de ¿quién? Son 149 gramos de ¿quién? De hierro. Ajá, 149 gramos de hierro. ¿Por qué? Porque con 2 mol de oxígeno yo ocupo 64 gramos de oxígeno. Esos 64 gramos deberían de ser equivalentes con 149. La pregunta es, ¿serán suficientes 2 mol de oxígeno para consumir 120 gramos de hierro? Bueno, resulta que con 2 mol de oxígeno yo consumo 149 gramos de hierro. Quiere decir que en este caso sí se van a consumir los 120 gramos de hierro. Eso es cierto. Ajá. Pero van a faltar 29 gramos para que la reacción quede completa, ¿sí? En este caso, con 120 gramos, pues no es suficiente. No es suficiente para que la reacción a 2 moles de oxígeno diatómico se puedan lograr. Ajá. Voy a hacer un resumen rápidamente para que vean lo que hicimos. Lo primero que hicimos fue balancear. Eso fue lo primero que trabajamos. En segundo, calculamos la proporción de 4 moles de hierro. Ahí lo voy a encerrar. La proporción de 3 moles de oxígeno diatómico. Y me dio un total de 224 para 4 moles y 96 gramos para 3 moles. ¿Sí? Lo que hice más adelante fue calcular la proporción de 3 moles de oxígeno ahora a 2 moles de oxígeno. Eso me dio un total de 64 gramos, que lo tengo por acá. Ajá. Esos 64 gramos los puse en una proporción, tomando en cuenta que 224 gramos de hierro se necesitan para 96 gramos de oxígeno diatómico. Bueno, con 64 gramos, ¿cuántos son los que se consumen o los que se requieren de hierro? En la proporción que ya tenemos por acá atrás, perdón, por acá abajo, nos da lo siguiente, ¿no? 224 por 64 entre 96 me da un total de 149 gramos. Con lo cual podemos concluir que sí se va a consumir todo el reactivo, pero va a hacer falta para los 2 mol que me están solicitando de oxígeno. ¿Sí? Entonces, esta es una forma en la que nosotros podemos realizar operaciones estequiométricas. Tomando en cuenta la cantidad de reactivos, podemos calcular y podemos predecir si es suficiente, si falta o si es exacto para el ejercicio en el que nos están sometiendo en el caso. Bueno, espero que esto haya quedado muy claro, no un poco, muy claro, pero si no, saben que podemos repasarlo para que pueda quedar aún más claro las dudas que puedan tener al respecto. De momento es todo y muchas gracias por la atención.